Ya hemos visto casi todo lo que son los títulos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entramos en esta última parte de que Cristo es el reconciliador o el medio de la reconciliación. Básicamente de esto se trata. Podemos leer un versículo, cada uno del versículo 20 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Por medio de la reconciliación concilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, gracias al Señor por la lectura de su palabra, que Él la bendiga en nuestros corazones. Vamos a entrar un poco a meditar este pasaje que tiene que ver con la reconciliación. Es interesante lo que ya hemos visto en los versículos anteriores, cómo Cristo tiene toda la preeminencia, como dice el versículo 18, la última parte, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene toda la preeminencia, es decir, que es supremo en todas las cosas, tiene la autoridad. La palabra preeminencia tiene que ver con alguien que está por encima de todo, en este caso de todo lo que se menciona en el pasaje. Hemos visto, por ejemplo, en cuanto a la imagen del Dios invisible, es la única persona quien pudo o ha manifestado quién es Dios. También hemos visto que Cristo es preeminente en toda la creación, en todo lo que Dios ha creado, también es el sustentador de ella, de la creación. La vez pasada estábamos meditando en que Cristo es preeminente también en la resurrección o de entre los muertos. Es decir, Cristo tiene el poder sobre la muerte. Cristo es el único que ha vencido la muerte. Y es interesante también cómo el versículo 19, ahí hay algo muy interesante donde dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esto es interesante porque la palabra agradar aquí, o sea, Dios así le agradó. Dios así le plació. Dios así es que en su Hijo Jesucristo encuentra esa satisfacción, ese agrado, ese contentamiento, como hemos meditado también, que Cristo es el que el Dios el Padre, en él haya toda complacencia, ¿no? Entonces Dios el Padre le agradó, dice el texto, que en él habitase o residiese toda la plenitud. Toda la plenitud en el sentido de que Cristo todo lo llena, ¿no? Y es interesante cómo se conecta con el versículo 20, y por medio de él, es lo que dice el texto, por medio de él. He puesto aquí un bosquejo para seguir
Esto es para facilitar el estudio de la Biblia, para poder entender un poco lo que el pasaje nos enseña. En primer lugar, pues vamos a ver y vamos a meditar qué significa reconciliar. ¿Qué significa o qué implica eso de que Cristo es el reconciliador? También vamos a ver el medio de reconciliar o el medio de la reconciliación. También el plan. ¿Cuál es el plan de Dios de la reconciliación? ¿O qué es lo que Dios va a reconciliar? Y por último vamos a ver el propósito de Dios para reconciliar. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Entonces, ¿qué significa reconciliar? Yo creo que todos más o menos tenemos una idea, ¿no? Reconciliar significa reunir, volver a unir. Reconciliar significa restaurar o reestablecer una relación que ha sido rota. Es terminar la enemistad. Lo consulté en el diccionario, dice que esta palabra, reconciliar, Pablo usa un vocablo muy profundo, muy intensificada, que tiene que ver con un cambio completamente. Una reconciliación plena, completa. Es una palabra que usa el apóstol Pablo para destacar esta relación que tienen los creyentes de Colosas y a todos los creyentes, también como nosotros. Destaca esa relación que en Cristo esta reconciliación es completa y no da lugar para añadirle algo o para hacer uso de otra cosa, como tales, por ejemplo, las buenas obras, o creer en otra cosa, como para añadirle algo a la reconciliación. Significa un cambio, según la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, un cambio de relación. Ese cambio de relación tiene que ver un cambio de relación de enemistad a una amistad. ¿Alguna vez han visto dos personas peleando? Yo creo que sí, ¿no? Yo me recuerdo que yo peleaba yo mismo con un amigo. Y hubo una ocasión donde peleé con un compañero, estábamos chiquitillos, ¿verdad? Y nos dimos. Pero desde ese momento comenzó una enemistad. De tal manera que si él me volteaba a ver, y me volteaba por otro lado, y yo igual a él. O sea, como que había algo que nos separaba. Pues estábamos enemistados. Y el chiste es que pasó el tiempo y nunca nos reconciliamos. Pero se desapareció esa enemistad. Pero hubo otra ocasión donde también discutí con otra persona, igual, compañero de la escuela, pero fue muy diferente. Nos peleamos, nos dimos, pero al día siguiente nos abrazamos, o sea, nos reconciliamos. Eso es lo que más o menos da a entender el apóstol Pablo, una reconciliación plena. O sea, no hay ningún rencor, no hay algo que pueda todavía hacer que esa unión o esa relación o que no se disfrute, que no traiga gozo. Y esto pues puede implicar perdón, porque el perdón no necesariamente te lleva a una reconciliación. A veces existe el perdón, pero en algunas ocasiones ya no se puede restaurar algo que se rompe, una relación, por ejemplo.
Por eso es profundo lo que el apóstol Pablo nos menciona aquí, y pensando en esto es que el hombre, nosotros los seres humanos, necesitamos reconciliarnos con Dios. Bueno, los creyentes pues ya nos hemos reconciliado con Dios. Pero aquel que no ha creído en Cristo, entonces es una necesidad para él volver a Dios. La Biblia nos enseña que necesita el hombre reconciliarse con Dios. Es un tema extenso también esto en la Biblia. Podemos leer 2 pasajes. La primera está en Romanos capítulo 5, versículo 10. El que lo encuentre lo puede leer. Romanos capítulo 5, versículo 10. Es un tema que nos muestra la Biblia, que nos enseña la Biblia. Aunque, ¿sí? Léelo, hermano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Muy bien. Ahí tenemos que Dios nos ha reconciliado. ¿Cómo? Dice, por medio de la muerte de su Hijo. El otro pasaje está en 2 Corintios, un poquito más adelante. Capítulo 5, versículo 19. 2 Corintios 5, 19, el que lo tenga lo puede leer también. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. Aquí hay otro tema de la reconciliación. En ambos, Pablo hace referencia al mismo tema de la reconciliación. Entonces la Biblia nos enseña que hay una reconciliación con Dios. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta, hay muchas respuestas que encontramos en la Biblia. En primer lugar, porque el hombre está separado de Dios. Y la Biblia enseña, como dice ahí en Romanos 5, que el hombre está enemistado con Dios. Éramos sus enemigos. Es más, incluso aquí en Colosenses, más adelante lo menciona, ¿no? El versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, estoy en Colosenses 1:21, dice, en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente. Entonces, y muchas personas no saben esto. Yo no sabía esto, hasta que leí la Biblia me di cuenta que por causa de mi pecado, de nuestros pecados, hace que uno esté enemistado con Dios. Es lo que nos enseña la palabra, pero esa enemistad, como les expliqué, cuando hay 2 personas enemistadas, peleadas, no se quieren ver, no hay relación, hasta cierto punto, en algunas ocasiones hasta existe odio, hostilidad. Imagínense la condición del ser humano sin Dios, sin fe, sin esperanza. Es triste la situación del ser humano. También el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, habla de esto. Cómo el ser humano está separado de Dios, está sin Dios. Muy bien, ahora avancemos con el medio. Más o menos el significado, ahí lo expliqué. Ahora el medio de la reconciliación. ¿Cuál es el medio que usa Dios? Notemos el texto, Colosenses 1:20, dice, y por medio de Él. ¿Qué es lo primero que encontramos?
Reconciliar, sí, pero ¿cuál es el medio? ¿Qué dice? Hay una... ¿Ah? De Él, exactamente. De Él, de la persona. De esa persona quien tiene toda preeminencia, de esa persona en quien el Padre le agradó que habitase en él toda la plenitud, de Él. Por eso cuando se conectan los textos es interesante observar. Por medio de Él, aquel quien tiene preeminencia. Dice, y por medio de Él reconciliar. O por medio de Él se restauran las cosas, ¿no? En segundo lugar, más abajito, dice, y vosotros, el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo, o hacia sí mismo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí podemos sacar otra cosa muy interesante, es que no solo en la persona quien es Cristo, sino también por su obra en la cruz. Porque sin la obra de Jesucristo en la cruz, no podía realizarse la reconciliación. Entonces ahí tenemos dos. Ahora, el plan. ¿Cuál es el plan de reconciliación? ¿Qué es lo que Dios reconcilia? ¿Qué dice el texto? Versículo 20. En primer lugar, lo que Dios reconcilia, ¿qué es? Todas las cosas. Versículo 20. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que Dios reconcilia? Versículo 21. A las personas y a vosotros. Aquí Pablo está señalando a los gentiles que estaban lejos de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos por parte. En primer lugar, ¿por qué Dios va a reconciliar todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué es lo que dice el texto? Dice ahí, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere las cosas que están en la tierra y las cosas que están en los cielos? Si aquí hay dos reconciliaciones, en primer lugar, todas las cosas se refiere a la creación. Esto no incluye a los ángeles, a seres angelicales, como en el caso del versículo 16, que Cristo creó todas las cosas, las que hay en los cielos, invisibles o visibles. En este caso, claramente el apóstol Pablo marca una diferencia entre la creación, que es nuestro universo, y la reconciliación de los gentiles. ¿Vamos bien? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios va a reconciliar consigo, o sea, hacia sí mismo, todas las cosas? Es decir, la creación. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 19. Ahí vamos a ver que la creación ha entrado en un, ¿cómo lo diría? En un sufrimiento también. Y esto por causa de la caída del hombre, del pecado del ser humano. Recordemos, cuando Adán pecó, ¿qué sucedió con la tierra? Fue maldecida, ¿no? La evidencia es que le dijo Dios a Adán, espinos y cardos te van a producir. Antes no había espinas.
con dolor darás a luz, se le dijo a la mujer. Y con el sudor de tu rostro vas a comer, le dijeron al hombre. Y a la serpiente, ¿qué se le dijo? Por tu pecho, así dice, andarás, polvo comerás. Pero note, Romanos 8:19, ¿qué dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguarda de la manifestación de los hijos de Dios. Ajá, al 23, el 22. ¿Sí? 22. Sígale hasta el 22. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libre de la esclavitud, de corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están en dolores de parto. Ahí está bien, sí, hasta ahí está bien. Imagínense cómo está la creación. Ahora, ¿cómo hizo Dios la creación? ¿Qué dice Génesis 1:1? Cada noche fue la noche y la mañana, tal cosa. Pero dice que vio Dios lo que había hecho, que era bueno, era hermoso. ¿Qué va a decir? Algo así. Dios hizo ¿qué? Perfecto la creación, incluso al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Pero el pecado, como dice Romanos 5:12, que entró en el mundo, entró también ¿qué? La muerte, la separación. Muerte significa separación, consecuencia del pecado. Pero lo cierto es que un día habrá cielos nuevos, habrá tierra nueva. Es más, también puede señalar al milenio, cuando Jesucristo vendrá a reinar, donde todas las cosas será regenerada, no renovada, porque todo el mundo pues en algún momento será destruido, ¿verdad? Pero habrá una regeneración totalmente nuevo, es lo que dice, creo que es Mateo 16, donde habla de la regeneración de la tierra. Y esto, según Romanos, es por causa de los hijos de Dios, de los creyentes. Por los creyentes es que Dios va a reconciliar consigo todas las cosas. Claramente dice aquí, no será librada de la corrupción. La tierra está corrompida. Hay un salmo, en Salmo 24, habla de que esta tierra que será regenerada, dice el Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Apunta a ese día glorioso donde habrá esta nueva vida en esta nueva tierra también. Muy bien, pero avancemos con la siguiente frase en Colosenses. Estamos en el plan todavía, en el plan de reconciliación. Hay algo, antes de pasar al versículo 21, hay algo en la última parte de Colosenses 1:20. ¿Haciendo qué? Haciendo la paz. ¿Dónde se fue? Aquí está. Uno de los resultados también de esta reconciliación es la paz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el
sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí tenemos el medio de la reconciliación y el resultado o el propósito de la reconciliación. Es un punto también muy interesante, cómo Dios hizo la paz. La paz también significa unir dos cosas separadas. Va relacionado la paz con la palabra reconciliación. Son sinónimos incluso. Es como dice Romanos 5:1 también, que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Hace referencia a una nueva relación con Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene alcance en el universo. Ahora veamos el versículo 21, cómo el sacrificio de Cristo tiene alcance para reconciliar a las personas, a nosotros, los seres humanos. Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hay una descripción del estado espiritual de un no creyente o de los creyentes antes de Cristo. Ese era nuestro estado espiritual. Éramos extraños. ¿Qué significa extraño? Es alguien que no lo conoce, ¿no? Por ejemplo, aquí la familia, hermano Gadiel, si entra una persona que no lo conoce, es un extraño, ¿no? Pues, no sabemos quién es un extraño. No lo identificamos. Imagínense, esa era la condición, el estado espiritual de los creyentes en Colosas antes de Cristo. Significa alejados, es lo que dice el diccionario, lejos de Dios. En otras palabras, sin Dios, pagano, pues. Otra descripción es enemigos en vuestra mente, alguien que está en contra de Dios. Otra descripción es haciendo malas obras. Recuerda lo que dice Efesios 2:10 que leímos la vez pasada, que los creyentes ahora han sido creados en Cristo Jesús. Son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A partir del nuevo nacimiento, a partir de cuando uno deposita su fe en Cristo Jesús, comienza una nueva vida. A partir de ese momento, Dios comienza a calificar la obra de esa persona como buenas obras. Es impresionante. Ahora, ¿cómo nos reconcilió? Hay un dato ahí, en versículo 22. En su cuerpo de carne. ¿Qué significa eso? Su cuerpo físico. Para esto, Cristo se humanizó. Para esto, Cristo vino a adquirir un cuerpo físico. Aquí podemos ver un tema de la encarnación de Cristo o la naturaleza humana de Cristo. Y luego sigue diciendo, por medio de la muerte. Esto nos hace pensar que la única manera para que Cristo muriera es por medio de su cuerpo. Porque si Él no toma cuerpo físico, Él no pudiera morir, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el medio por el cual nosotros los seres humanos, el medio que Dios usa para reconciliarnos es por medio de su cuerpo y por medio de su muerte, como leímos en Romanos 5:10, por medio de la muerte del Hijo. Qué bendición, ¿no? La que tenemos. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice la última parte? Propósito de la reconciliación es para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de la nueva descripción de los creyentes en Cristo. Las personas que han creído en Cristo Jesús son tres cosas. Es interesante que hay tres cosas quienes éramos antes de Cristo. Y culmina diciendo que hay tres cosas quienes somos ahora en Cristo. Santos, sin mancha.
para presentarnos o para comparecer ante Dios, ¿no? Santos hace referencia a apartado o separados para Dios. Somos de Dios, es la idea. Tiene que ver con el carácter. Podemos decir de esta manera, el nuevo estatus o el estado espiritual del creyente en Cristo Jesús. Sin mancha. ¿Qué quiere decir sin mancha? Esto tiene que ver también con el carácter también. Sin mancha es una descripción de, como en el caso de Cristo, sin mancha, sin contaminación de pecado. Implica el perdón del pecado. ¿Qué es una mancha? Por ejemplo, si mi camisa blanca se mancha de comida, queda manchado. Así es el ser de una persona sin Cristo. Su alma está manchada por el pecado. Es interesante que lo que dice la Biblia acerca de esto. En Jeremías 2:22 dice acerca del pecado de Israel: aunque te laves con lejía, aunque te amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Entonces, para quitar esa mancha, solamente es a través del sacrificio de Cristo. Por eso su sangre nos limpia de todo pecado. Y también dice aquí irreprensible, o sea, es decir, sin tacha alguna. La palabra irreprensible tiene que ver con libre de acusación. ¿Te imaginas eso? Cuando uno entra en la presencia de Dios, o estamos en la presencia de Dios, somos aceptos ante Él porque nos mira en Cristo. La obra de Cristo es aplicada a nosotros y nos mira sin mancha. Nos mira que nuestro récord está limpio, como que si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que hace el perdón de nuestros pecados o el sacrificio de Cristo. De otra manera, nuestras vidas serían manchadas delante de Él. Pero es interesante cómo termina. ¿Delante de quién? De Él, delante de Dios, delante de Cristo Jesús. O sea, esa es la gloria que puede recibir y que le podemos dar cuando venimos a Él, porque no fue que por nuestras obras hemos sido perdonados, hemos sido salvados, sino todo tiene que ver con el sacrificio de Cristo. El versículo 23 lo voy a dejar al final, voy a detenerme aquí para que nuestros hermanos puedan darnos algo también. ¿Dónde comienza? ¿Por acá? ¿O por acá? O cualquier hermano que pueda ayudarnos, pueda colaborar, añadir. ¿O cuál de los puntos le llama la atención? ¿O algún punto que quieren que expliquemos algo más? También. En el versículo 23 habla de que la reconciliación se recibe únicamente y solamente por la fe. A eso señala el versículo 23. La base de la reconciliación es la fe. Yo estaba pensando primero en el 19, porque dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Entonces, dice que el hombre, Cristo hizo manifiesto al hombre invisible, que es Dios. Entonces, que él habitara totalmente toda la plenitud. Entonces, Cristo también es soberano.
O sea, tienen los mismos atributos. Entonces, por lo tanto, es el único que puede salvar al hombre. Tenía que ser Dios. Y por eso, como dijo usted, cuando se relacionan estos dos versículos, porque, o sea, Cristo es soberano, Cristo es también es Dios, y por lo tanto, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Solo alguien que pudiera tener los atributos de Dios podía hacerlo. Y como ahí, pues, como la herejía que siempre, o lo que estaba pasando ahí en la de Colosenses, era que Dios, o que Cristo no tenía los mismos atributos de Dios, que era una creación inferior. Pero por eso Pablo está diciendo que toda la creación es por medio de él, para él. O sea, no solo es por medio de él y para él, sino que él es el que le dio razón a toda la creación. Y por lo tanto no solo le daba razón de ser a la creación, sino que también él sustenta toda la creación. Entonces, por lo tanto, dice el verso 20, ¿verdad? Y por medio de él reconciliar. Aquí dice que la palabra reconciliar se traduce, significa cambiar o intercambiar. Se usa en el Nuevo Testamento, aplica a un cambio en la relación del pecador. O sea, que cuando leyeron ustedes en 2 Corintios, ¿verdad? Que Dios estaba consigo reconciliando al mundo. Dice que Dios está viendo a su hijo, pero se da la media vuelta y se encuentra al pecador. Entonces, todo esto que el pecado fue en Cristo, ¿verdad? Dice que llevó nuestros pecados, y al darse la vuelta le da la espalda a su hijo y mira a la persona. Entonces ahí hay un cambio, porque Dios no ama. Dice, Dios aborrece el pecado, ¿verdad? El pecador. Entonces, por lo tanto, cuando hay este cambio, ahora la persona está en Cristo, ya mira a Cristo y lo mira santo. Entonces, es interesante esa palabra. Y luego el verso 21 dice que extraños y enemigos. El término griego que se traduce extraños significa alejados, cortados, separados. Antes de ser reconciliados, los seres humanos están separados por completo de Dios. Y hay una cita de Efesios 2, pero yo estaba pensando en Isaías 59, 1 y 2, ¿verdad? Dice que nuestros pecados son los que han hecho división entre Dios y los hombres. Entonces, como leyó usted en un salmo también, ¿verdad? El que hace en Jeremías, que estaba haciendo los pecados de Israel. Entonces, si son los pecados, entonces el hombre está separado totalmente de Dios y se constituye enemigo de Dios. Y en lo que leímos en Romanos, en el capítulo 5, verso 1, y en capítulo 10 también, que el hombre es enemigo. Pero ahora Cristo ha hecho la paz. Y Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Efesios capítulo 2 dice que también él es nuestra paz. O sea, nosotros no solo estábamos como gentiles, no solo estábamos enemistados con Dios, sino que también había una enemistad entre judíos y gentiles, ¿verdad? Pero cuando Cristo murió, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora de dos pueblos se hace uno, que ahora es la iglesia, y es el que Dios va a presentar irreprensibles, sin mancha, santos, separados, pero todo mediante la cruz. Mediante la cruz y por la gracia, mediante la sangre de su cruz,
Entonces sí estaba viendo estos versículos cuando ya une estos dos versículos, entonces solamente Cristo podía hacerlo porque es Dios. Sí. Gracias, hermano. Y se dice que en el tiempo cuando Pablo le escribió a los colosenses, era porque había una secta, había una creencia pagana que hasta cierto punto estaba influenciando a la iglesia, una creencia, y decían que Cristo no era plenamente Dios. Sí es Dios, pero con D chiquito, como dicen hoy, ¿verdad? No es Dios con D grandes, es Dios, pero es el Hijo, o sea, es menor que el Padre. Pero para eso ya hemos analizado anteriormente que Cristo es plenamente Dios, plenamente hombre. El otro que estaba viendo es que si analizamos el pecado desde el principio, Pablo habla en Romanos 5 que es transgresión. Y vamos a verlo, el capítulo 5 de Romanos, verso 16. Aunque el 17 da la razón porque se fue desencadenando el pecado a la raza humana. Pero miren el verso 16 de Romanos capítulo 5 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y eso me impacta, porque cuando miramos entrando el pecado, que es una transgresión, pasar la ley de Dios, no cumplir la demanda de Dios, se constituyó transgresión y solo fue un pecado. Pero mire, dice que por ese pecado vino a condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que más atrás dice, más adelante, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es el Colosenses, lo que está viendo ahí es el medio de reconciliación es mismo el Señor, que es el Hijo eterno de Dios, pero es la persona o el personaje que Dios ha elegido, porque en él radica esta misericordia y gracia. Entonces verso 17 dice: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, no solo radica que el Señor Jesucristo era el Hijo eterno de Dios, que dejó su trono de gloria, que nació de una virgen, pero estando en esa condición de hombre, atribuyó lo que es justo para con Dios, sin tener relación al pecado. Pero de la otra forma que yo puedo ver es esa relación que Dios siempre ha querido que su creación tenga para Él. Leemos, por ejemplo, en Lucas que Él oraba toda la noche. Leemos también en el Evangelio de Juan, capítulo, ¿qué capítulo es? Donde Él dice que da la luz a los hombres. Él es la luz, Él es el pan de vida. Quiere decirte que todas esas cualidades y necesidades que tiene el hombre, Cristo es el medio para dar a conocer esa gracia y amor de Dios. Verso 19:
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, hay un lado de que Él es sin relación al pecado, pero radica nuestra reconciliación, porque Dios encontró complacencia con Él, porque Él atribuyó esa justicia que Dios demandaba, y Él tuvo esa relación para con su Padre. Pero además lo que yo miro es de que en la obediencia, que ese plan ya estaba establecido, fue paso por paso en cuanto a lo que él se decía en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso Dios, cuando habla de Él, habla de la perfección, habla de la justicia, habla de obediencia, habla de santidad, habla de lleno de gracia, lleno de verdad, porque Él es el que podía cumplir todas esas demandas de Dios. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Es interesante cómo presenta, ¿no?, el apóstol Pablo el medio, el plan, su plan de reconciliación, su propósito. Pero también en el versículo 23 menciona algo muy importante: cómo es que el hombre puede recibir esta reconciliación. Por eso dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, cuando alguien cree realmente en esa obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. Y es interesante, ¿no?, mencionar la cruz sangrienta, como cantamos a veces los domingos. La cruz sangrienta al contemplar. Cómo es que esa cruz fue el instrumento para, como decía el hermano Gadiel, para darse la media vuelta y extender su gracia, como usted ya mencionó. Bueno, eso es muy impresionante. Es un tema de la salvación. La reconciliación es un aspecto de la salvación. Y no solo como leemos solo el ser humano, sino que también reconciliar consigo todo